Capítulo 7. El día en que Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y lo apartó como santo. También ungió y apartó todo el mobiliario y el altar con sus utensilios. Después, los líderes de Israel, los jefes de las tribus que habían registrado las tropas, llegaron con sus ofrendas. Juntos llevaron 6 carretas grandes, 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada jefe, y lo presentaron al Señor delante del tabernáculo. Luego el Señor le dijo a Moisés: recibe sus ofrendas y usa estos bueyes y carretas para transportar el tabernáculo. Repártelos entre los levitas según el trabajo de cada uno. Así que Moisés tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. Le dio 2 carretas y 4 bueyes a la división gersonita para su trabajo, y le dio a la división meranita 4 carretas y 8 bueyes para su trabajo. Todo el trabajo se realizó bajo el liderazgo de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a la división coatita no le entregó carreta ni bueyes, porque se le requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Los jefes también presentaron las ofrendas de dedicación para el altar cuando lo ungieron. Cada uno puso sus ofrendas en el altar. El Señor le dijo a Moisés que cada día un jefe lleve su ofrenda para la dedicación del altar. En el primer día presentó su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, jefe de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los 2 contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Naasón, hijo de Aminadab. En el segundo día presentó su ofrenda Natanael, hijo de Sur, jefe de la tribu de Isaacar. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los 2 contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros y 5 chivos, y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Natanael, hijo de Suar. En el tercer día presentó su ofrenda Eliad, hijo de Elón, jefe de la tribu de Zebulón. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los 2 contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Eliad, el hijo de Elón. En el cuarto día presentó su ofrenda Eliasub, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Su ofrenda consistía
en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Elisur, el hijo de Sedeur. En el 5.º día presentó su ofrenda Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Selumiel, hijo de Zurisadai. En el 6.º día presentó su ofrenda Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Eliasaf, hijo de Deuel. En el 7.º día presentó su ofrenda Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculando según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Elisama, hijo de Amiud. En el 8.º día presentó su ofrenda Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Gamaliel, hijo de Pedasur. En el 9.º día presentó su ofrenda Abidam, hijo de Gedeón,
jefe de la tribu de Benjamín. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó a Abidai, hijo de Gedeón. En el 10º día presentó su ofrenda a Eliezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos. Calculado según el peso del ciclo del santuario, los dos contenían ofrendas de grano de harina selectas humedecidas como aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó a Eliezer, hijo de Amisadai. En el 10º día presentó su ofrenda Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Pagiel, hijo de Ocrán. En el 10º día presentó su ofrenda a Ira, hijo de Enam, jefe de la tribu de Neftalí. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculando según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó a Ira, hijo de Enam. Estas fueron las ofrendas de dedicación de los jefes de Israel. Llevaron cuando se ungieron el altar: 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata y 12 recipientes de oro con incienso. Cada bandeja de plata pesaba 1,5 kilos y cada tazón de plata 800 gramos. El peso total de la plata fue 27,5 kilos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Cada uno de los 12 recipientes de oro que contenían el incienso pesaba 114 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. El peso total del oro fue 1,4 kg. Se donaron 12 becerros, 12 carneros y 12 corderos de 1 año para las ofrendas quemadas, junto con las ofrendas obligatorias del grano. Llevaron 12 chivos
para las ofrendas por el pecado. Se donaron 24 toros, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos de un año como ofrenda de paz. Esa fue la ofrenda para la dedicación del altar después de haber sido ungido. Cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el Señor, Moisés oía la voz que le hablaba entre los dos querubines que estaban sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Desde allí el Señor le hablaba a Moisés. Números 8. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a Aarón. Cuando ponga las 7 lámparas en el candelero, hazlo de manera que la luz alumbre hacia adelante, enfrente del candelero. Y así lo hizo Aarón. Instaló las 7 lámparas para que reflejaran su luz hacia adelante, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo el candelero, desde su base hasta el decorado floral, estaba hecho de oro labrado. Se fabricó conforme el diseño que Jehová le había dicho a Moisés. Luego el Señor le dijo a Moisés: ahora bien, separa a los levitas de los demás israelitas, hazlos ceremonialmente puros. Para hacerlo, rocíalos con agua de la purificación, y haz que se afeiten todo el cuerpo, y que laven sus ropas, entonces quedarán ceremonialmente puros. Haz que lleven un becerro y una ofrenda de grano de harina selecta, humedecida con aceite de oliva, junto con un segundo becerro para la ofrenda por el pecado. Después reúne a toda la comunidad de Israel. Presenta a los levitas a la entrada del tabernáculo. Y cuando presentes a los levitas delante del Señor, el pueblo de Israel pondrán sus manos sobre ellos. Con las manos en lo alto, Aarón presentará a los levitas ante el Señor como una ofrenda especial del pueblo de Israel. Así los dedicarás al servicio del Señor. Enseguida los levitas pondrán su mano sobre las cabezas de los becerros. Presentarán un becerro como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada al Señor para purificar a los levitas y hacerlo juntos ante el Señor. Luego haz que los levitas se pongan de pie delante de Aarón y sus hijos. Levanta tus manos y preséntalos como una ofrenda especial al Señor. De ese modo apartarás a los levitas del resto del pueblo de Israel, y los levitas me pertenecerán a mí. Así ellos podrán entrar al tabernáculo para realizar su trabajo, porque los purificaré y los presentaré como ofrenda especial. De todo el pueblo de Israel los levitas están apartados para mí. Yo he tomado para mí el lugar de los primogénitos, hijos varones de Israel. He tomado a los levitas como sustitutos, pues todo el primer nacido de entre el pueblo de Israel es mío, tanto de personas como animales. Yo aparté en mi día que herí de muerte a todo el primogénito, hijos varones de los egipcios. Es cierto, yo tomé a los levitas en lugar de todos los primeros hijos varones de Israel y de todos los israelitas. Yo he designado a los levitas para Aarón y sus hijos. Ellos servirán en el tabernáculo en el nombre de los israelitas. Harán sacrificios para purificar al pueblo, de modo que ninguna plaga los azote cuando se acerquen al santuario. Así que Moisés y Aarón y toda la comunidad de Israel dedicaron a los levitas siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones del Señor. Los levitas se purificaron del pecado y lavaron sus ropas, y Aarón los presentó delante del Señor como una ofrenda especial. Entonces ofreció un sacrificio para purificarlos y para hacerlo junto delante del Señor. Después los levitas entraron al tabernáculo para cumplir con sus responsabilidades de ayudar a Aarón y a sus hijos. Así se llevó a cabo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés con respecto a los levitas. El Señor le dio otras instrucciones a Moisés y a los levitas. Seguirán esta regla, empezarán su servicio en el tabernáculo a la edad de 25 años y se jubilarán a los 50 años. Después de su jubilación podrán ayudar a sus compañeros levitas como guardias en el tabernáculo, pero no podrán oficiar en las ceremonias. Así es como asignarás los deberes de los levitas.